Yo soy Jorge Castro y estas son las informaciones. Por más de 20 años yo he tenido el deber de denunciar las atrocidades que a lo largo de estos años han venido cometiendo los hermanos José y Chamel Gaspar. En Anzoátegui, primero en Caracas y posteriormente en Panamá, Isla del Caribe y los Estados Unidos. No voy a hacer como la gente suele hacer en otros casos. No voy a mirar para otro lado, no voy a olvidar de lo que está pasando, no me voy a hacer el loco, no voy a fingir demencia ni amnesia. Y mucho menos ahora que han arreciado en sus ataques en contra de mi familia. Estos son unos personajes que están acostumbrados, porque además es un sistema de vida para ellos, acostumbrados a violar a las mujeres que viven dentro del contexto y el seno familiar, a abusar sexualmente de sus primas, de sus tías. Para ellos todo lo que se atraviesa en el camino es cacería. El estado de Anzoátegui, antes de que llegara a la gobernación, eran épocas de David de Lima, incluso antes de David de Lima. Todo el mundo sabía que habían denuncias en el Estado, en la Fiscalía Superior y en la Fiscalía por violencia de género, violencia intrafamiliar. Cuando, ojo, ellos son de origen libanés, con ascendencia drusa, y es una familia muy grande que cuando emigraron a las Américas, una parte llegó a Brasil, una parte llegó a Venezuela, mayoritariamente. Hay una rama de la familia que son más maronitas, pero estos son dos monstruos que además han permitido, le han hecho bullying a su familia y se ha normalizado la aceptación de esa degradación, esa depravación de estos señores. La primera esposa de uno de ellos, con la que tuvo sus hijos, y este es uno de los dueños del centro comercial ese allá, Las Anclas Mall, es una prima hermana de él. Eso culturalmente, para ellos es normal, casarse con primos. Son matrimonios muchas veces que se hacen, que son convenidos al momento de que las niñas nacen, sin importar su decisión, sin importar su futuro, sin darles oportunidad a que ellas decidan. Eso ahí no interesa. Ellos no tienen ni parte ni arte, ellos no tienen capacidad de decir. Son pactadas, son vendidas como si fueran esclavas. Pero lo que es peor no es eso, sino que si alguien dentro de la familia tenía un negocio lucrativo y no les pagaba la prote porque yo era los malandros de la familia, perdían el negocio. A la final, todos terminaban, al final de la historia, cediendo, entregándoles un pedazo de cualquier cosa, porque ellos tenían que lucrarse de todo. Ahí no se puede hacer un negocio si ellos no participaban. ¿O es acaso que lo que yo estoy diciendo, esta señora brasileña, ella la conoce todo el mundo en Anzoátegui? Todo el mundo sabía que ella tenía una venta de tortas, de dulces en la avenida principal de Lechería. Era una señora además que no pasaba desapercibida porque es brasileña, porque es de ojos claros, es rubia, alta de estatura. Bueno, fue novia, estuvo empatada con David de Lima cuando este era gobernador, para que ustedes tengan una idea. Entonces, ahí toda la fiscalía se enteraba cuando él le metía esas palizas a las mujeres y a los hijos. Ya tuvo que denunciarlo y pedir inclusive una orden de alejamiento porque se cansó de las palizas que le daba el hombre. Y el hombre, como venganza, incluso la violó en 2 ocasiones, después de que se había disuelto la relación conyugal. Entonces, ¿qué me pide la gente? ¿Qué aspiran ustedes que yo haga con estos señores? Que me calle, que me haga el loco, que mire para otro lado. Están equivocados. Voy a seguir haciendo esta labor, enfrentándolos y confrontándolos. Si ellos abren páginas en internet, en las redes sociales, contratan hackers, contratan operadores, se hacen alianzas con narcotraficantes para atacarme a mí, es parte del precio que voy a pagar, pero no voy a dejar de serlo. No voy a dejar de serlo. Esta familia se origina en el Líbano. En el caso específico de los Gaspar, el padre de ellos se convierte en el zar de la madera en el estado Bolívar. Producto, consecuencia de sus relaciones, particularmente con el Partido de Acción Democrática y con la cercanía
amistosa y familiar en cierta medida que tuvieron con la familia de Raúl Leoni, ellos lograron ese mercado de la madera en Guayana, y además lleva una serie de procesos, de etapas, porque ahí ellos tienen que producir esa madera, disponer de las tierras para cultivar las especies que provocan ese tipo de madera, tener los aserraderos y después venderle esa madera y comercializarla. Así hicieron una gran fortuna, con un ventajismo bárbaro gracias a las relaciones con Acción Democrática en un principio. Su papá fue un tipo legendario, el papá de estos señores, por las relaciones, los vínculos políticos, el poder, y por lo mucho que se expandieron y creció esa fortuna. Después ellos un buen día, como ya conocían el mercado, a propósito de que vendían madera y sabían que era un mercado que ofrecía oportunidades, vender materiales. Venezuela estaba creciendo, se estaban acometiendo muchos desarrollos urbanísticos, privados y del gobierno. Se construían carreteras, autopistas, centros comerciales, edificios de oficinas, edificios residenciales. Se les ocurrió mejor idea que usar una marca y además presentarse como si realmente era de ellos o pagaban esa licencia. Home Depot, una marca de los Estados Unidos, y ellos montaron una cadena de tiendas cuando no habían llegado este concepto a Venezuela de esas grandes tiendas con artículos para el hogar que te vendían una grande ferretería, pues, con todo tipo de sortidos electrodomésticos, jardinería, como hoy en día hay tiendas de ese tipo parecidas en Venezuela. Por años, pero durante más de una década, todo el mundo supo que ellos usaban esa marca Home Depot y vendieron sin pagar por el derecho que debían pagarle a esa marca para usarlo. Finalmente, la marca logró imponer la ley a su favor, que además les correspondía por el uso de la marca. Y bueno, ellos perdieron y tuvieron que dejar de usar esa marca en Venezuela. Pero eso es lo normal para ellos. Ellos siempre están al margen de la ley, siempre con el negocio que no se hace, siempre con el negocio que ofrece mayor margen de ganancia, pero que en el fondo es un negocio ilícito. De una cosa fueron pasando a la otra. Ellos, ya en ese caldo de cultivo, dentro de la familia, que te acostumbras, como les estoy diciendo, a violar a tus propias primas, a caer a golpe a tus tías. ¿Qué puedes esperar tú? Caer a golpe a tu mamá, a violar a tu mujer, o a la mujer que lo dejó en este caso. Y que además, ¿qué puedes esperar tú de los hijos? Que ese es el ejemplo que han visto toda la vida. ¿Qué se podía esperar de ellos? Después se fueron perfeccionando. Ellos empezaron a participar, por ejemplo, en estafa, grandes fraudes financieros en contra de entidades bancarias. Hay varios bancos que cayeron a sus redes. Cuando usted tiene un hijo en su casa al que no le pone límite, no le establece parámetros, no le llama la atención, no tiene certeza del castigo ni de las consecuencias que van a generar sus actos, y usted nunca lo corrige, no se esfuerza en que sea un ciudadano de bien, de trabajo y le brinda un buen ejemplo, tiene un delincuente como estos dos, por ejemplo, como otros tantos que pudiese enumerar aquí, porque no tuvieron un buen ejemplo en su casa o porque no hubo la disciplina necesaria para criarlos de la manera correcta. Entonces, ese es el caso de estos dos. Estos fueron unos niños bien acostumbrados a que su papá era un ladronzuelo, acostumbrados a que la familia, con los contactos políticos, ese fue el ejemplo que tuvimos en Venezuela. Con los contactos políticos se solucionaba todo, le bancaban un teléfono. Bueno, ¿y qué manera de vivir? No aprendieron nunca a trabajar. Son unos manganzones. Todos estos políticos, todos estos niños ricos que están en la política ahora, son unos vagos. Los bolichicos todos eran unos tipos, son unos vagos que se acostumbraron a tener dinero fácil, y como no lo consiguieron en Venezuela, seguirlo buscando afuera, de la misma forma, no con el sudor de su frente, sino robando lo que no es de ellos, lo que nunca trabajaron, robando a otros, robando a la nación o a cualquier otra víctima. Y ese es el caso de estos bandidos. Llega Tarek William Saab a la gobernación con su hermano
Douglas. Bueno, y quienes se convierten en los mejores dos amigos de Douglas y de Tarek, los hermanos Gaspar Morel. Tenían un conjunto de rock, porque Douglas es rockero. Y entonces, quienes formaban parte de la banda de Douglas el rockero, los hermanos Gaspar Morel. Por supuesto, eso también les dio acceso al entorno íntimo familiar y pudieron conseguir, a través de la Dirección de Desarrollo Social, cuyo director era Douglas Saab, un buen negocito, un buen contrato, unas bolsas de alimentos que repartía la gobernación, que además son billetes, muchísimo dinero, era mucho dinero y sigue siendo. Después empezaron a superarse y se convirtieron en lo que son hoy en día, especialistas en legitimar capitales y en crear estructuras, en crear negocios para ocultar dichos capitales. Su primer cliente de toda la vida ha sido Antonio Ledesma y su esposa Mixi Capriles. Al menos 6 apartamentos tienen registrados, al menos conocidos, a nombre de ellos, que sabemos que originalmente, y además aquí lo hemos podido demostrar con los documentos, porque los han registrado a través de compañías o a unos esquemas que no han sido muy secretos, y entonces hemos podido descubrir que detrás de esas empresas aparecen en las acciones los nombres de Mixi, de sus hijas o de los hijos de este sinvergüenza, Gaspar Morel, de los dos. Empezaron a trasladar este tipo de negocio de estos esquemas para lavar capitales a las islas del Caribe y al sur de la Florida. Actualmente están solicitados por distintos fraudes por 2 cortes en los Estados Unidos, 2 cortes federales. Hay una orden de capturarlos y de conducirlos, porque además fueron condenados, no pagaron la condena, y además de que no pagaron la condena, no asistieron el día que la corte los requería, los había citado previamente para imponerlos de dicha medida, dicha condena. ¿Qué puedes esperar tú de un tipo que además disfrutó del control absoluto cuando era gobernador, de la policía, de las relaciones por ejemplo, en la fiscalía para que no fueran imputados? Y lo que es peor, lo que había antes de eso, gracias a sinvergüenzura, con esa que se llama Luis Ortega Díaz, que también se prestó para ese tipo de sinvergüenzura. Borraron, desaparecieron todos los documentos, los expedientes que tenían en su pasado. Todas esas cosas desaparecieron de la fiscalía gracias a la cantidad de dinero que le dieron a Luis Ortega. En Panamá llegaron, compraron un terreno que era de hoy ejidal, inicialmente era un ejido municipal en Arraiján. Bueno, ya ustedes saben que la tradición del negocio, de la tierra, ya es ilícita. Sin embargo, como es un país que la gente se corrompe por poco dinero, y estos tipos son expertos en corromper a la gente, bueno, ahí no pasó nada. Hoy en día hay un centro comercial, un mall, Las Anclas Mall. ¿De dónde salió la plata para comprar las Anclas Mall? Que además se han dictado una serie de medidas judiciales y todavía está ahí funcionando en contra de estos sinvergüenzas. Los hijos se dan la gran vida en las redes sociales, ahora están vinculados a la farándula local, con conexiones además con gente que trabaja en los canales de televisión o en las radios locales. Son gente muy honorable. Uno de los yates más grandes que hay en la Marina Flamingo, ahí en Amador. No importa, a los panameños eso no les importa, les interesa que le lleven plata. A pesar de que hay una orden de esta gente de Interpol en contra de ambos, a pesar de que ambos tienen una alerta roja en su contra, activa, bueno, viven felices en Panamá. Panamá no le da cumplimiento a la solicitud de Interpol. En la ocasión en la que lo iban a hacer, en la que lo pudieron hacer, o en la que se hizo, que los detuvieron en el aeropuerto, rápido apareció el picuiro, le dieron una plata Rolando Loca, una buena plata. Después se asociaron con este otro que se llama Gaby Carrizo, que era el vicepresidente durante la gestión de Nito Cortizo, vicepresidente, y bueno, y ahí hicieron más desafueros porque ellos se asociaron directamente con Gaby. No solamente le pagaban la protección a Gaby, sino que hicieron negocios juntos. Tiendas,
franquicia o crearon conceptos de comida rápida, de esos ventas de arepa con cachitos y pequeños y café que están tan de moda ahora, en sus distintas manifestaciones, en sus distintas mutaciones gastronómicas. Y ahí siguen, en la que todo el mundo callado y se dan golpes de pecho. Si tú dices algo, empiezan a llamar, crean cuentas en redes sociales, a mí me inventan cuanta vaina se les ocurre. No conforme con eso, me ponen tratar de ponerme a pelear con otra gente. Dos estrategias: o publican o ponen a robar información que luego me atribuyen a mí y lo hacen de manera tal que según ellos creen la gente va a estar segura que soy yo, o por el contrario, me descalifican de manera tal a mi hijo y a mi esposa que después socialmente son excluidos. La gente se cree, porque la gente es débil mental, estamos rodeados de gente de muy escaso nivel intelectual. Ya eso no se cultiva hoy en día. La gente tiene habilidades para estar todo el día pegado a una computadora, mandando chismecitos en redes sociales, pero no tienen discernimiento, no tienen sindéresis. Entonces, ¿qué les puedes pedir? Se dejan llevar por ese tipo de rumores y nos terminan a nosotros, finalmente, los malos, los que son realmente unos zampones, nos terminan haciendo la vida de cuadrito. Pero yo vivo este apostolado como lo que es, con paciencia. Tipo Dios es perfecto. Yo no voy a desistir de mi búsqueda en contra de estos zampones. Ellos están solicitados en extradición por el gobierno de Venezuela, una sentencia ratificada por la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, por el Tribunal Supremo de Justicia. También está siendo solicitado por las autoridades españolas, porque tienen nacionalidad española también, para rematar. Y por último, y no menos importante, en los próximos días voy a seguirles hablando de estos señores y sus conexiones con el narcotráfico. Ahora están asociados, son los socios, los nuevos socios de la mano derecha, el hombre que le lavaba el dinero en Venezuela al Loco Barrera. Así que va a estar bueno cuando continúe con ese cuento. Ahora pasamos a otro tema.